Oh, amado Padre Celestial, venimos una vez más a ti con humildad, reconociendo que sin tu ayuda no podemos entender ni aplicar tu santa palabra. Oh Señor, hoy por medio de tu Espíritu Santo concede discernimiento para lo que escuchamos hoy transforme nuestras vidas y nos acerque más a tu palabra. Te pedimos que todo pensamiento humano sea puesto a un lado y que solo tu voz sea escuchada, para que la gloria de tu nombre resplandezca. Y en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Pueden sentarse y nos mantenemos en Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. El mensaje de hoy se encuentra en el texto, en el versículo 9. Versículo 9 de Tito 1. ¿Verdad? Como saben, este mes estamos recordando la Reforma protestante, ese gran evento que cambió el mundo. Y hemos estado hablando las últimas semanas en cómo la Reforma cambió lo que es la adoración. Hemos estado hablando de lo que es la adoración reformada y cómo los reformadores y los que vinieron después entendían lo que era la adoración. Y es importante este tema, ¿por qué? Porque muchos hoy en día cuando piensan en la adoración, es común que nuestras mentes solamente se enfoquen en cantar, en levantar las manos y sentir una conexión con Dios a través de la música. Muchos piensan eso, pero la adoración no se limita a la música o no se limita a cantar. La verdadera adoración abarca todo lo que sucede en un servicio de adoración. Desde nuestras oraciones, la lectura de las Escrituras, hasta lo que es el punto más alto, que es la predicación de la palabra de Dios. Y la predicación no solamente parte del culto, es la expresión más alta de eso, de la adoración. Pero allí en Tito 1, versículo 3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Por medio de la predicación nos sometemos a su autoridad. Y la predicación del Evangelio no es solamente una actividad humana. La predicación de la palabra de Dios es un mandato divino. Como leímos, un mandato divino que debe cumplirse con reverencia y con obediencia. En la proclamación de su palabra es donde Cristo se nos revela de manera profunda, llamándonos a adorarlo en espíritu y en verdad. No estamos aquí solamente para cantar, sino también para ser transformados por la predicación. Pero la predicación no es solamente el punto más alto de la adoración, sino que es una de las marcas de una iglesia auténtica, de una iglesia verdadera. La predicación fiel de la palabra de Dios. Y cuando la predicación abandona una iglesia, cuando la predicación fiel abandona una iglesia, ¿qué sucede? También Cristo se va con ella. Cristo se va con ella. Un poderoso predicador, George Whitefield, él dijo estas palabras al hablar sobre la necesidad de la predicación en su tiempo. Él dijo hace muchos años, él dice, Cristo levantará nuevamente a jóvenes que Él usará para su obra. Y le pregunta, ¿y cómo serán estos hombres? Serán personas que conocen bien las Escrituras, con vidas guiadas por un profundo sentido de la grandeza, majestad y santidad de Dios. Sus mentes y corazones estarán llenos de las verdades de la gracia. Estos hombres habrán aprendido a renunciar a sí mismos, a dejar al lado sus propios deseos y ambiciones. Estarán dispuestos a ser vistos como locos por Cristo, soportando críticas y mentiras, trabajando y sufriendo. Su mayor deseo no será recibir elogios humanos, sino recibir la aprobación del Señor cuando estén ante su juicio. Serán hombres
que predicarán con corazones sinceros y lágrimas en los ojos y sobre su ministerio. Y Dios derramará el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Verán cómo muchas vidas serán transformadas a través de su obra. Y hoy deberíamos orar esa misma oración por el púlpito en nuestros tiempos. Otro autor, James Montgomery Boyce, él dice: la predicación es ese medio sabio de Dios por el cual la sabiduría del mundo es mostrada como necedad y la locura del Evangelio, tal como el mundo la concibe, es mostrada como la verdadera sabiduría. Y como nos cuenta Pablo en 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿cómo? Por la locura de la predicación. Es una locura, ¿verdad? Y la predicación no es algo que sucede después de la alabanza en el día del Señor, ¿verdad? Como dije, no solamente estamos adorando con la música. Este es un servicio de adoración y todo lo que hacemos es adoración. Y la predicación es la parte central. La predicación es adoración. Mientras yo predico en este preciso momento, estoy adorando a Dios. Y mientras predico, los estoy llamando también a adorar conmigo a Dios. La predicación no es entretenimiento, como muchos lo ven hoy en día. No tiene como propósito captar la atención del oyente mediante trucos, mediante bromas, mediante discursos vacíos que solo buscan divertir o entretener a la audiencia. La predicación de la palabra de Dios es mucho más que eso. No se trata de que los oyentes salgan diciendo me gustó o no me gustó, como si estuvieran evaluando un espectáculo o una presentación. Lo importante no es si el sermón fue atractivo o si el sermón fue emocionante. Lo importante es si fue fiel a las Escrituras. Si fue fiel a las Escrituras. La verdadera predicación debe ser, o sea, que evaluada ¿cómo? Por su fidelidad bíblica. Por si se alinea con la verdad de la palabra de Dios. Si un sermón es bíblico, aunque no sea del agrado personal de alguien, sigue siendo valioso y necesario. ¿Por qué? Porque el propósito de la predicación es exponer la verdad de Dios y edificar a su pueblo, no simplemente agradar a la audiencia. ¿Verdad? Tampoco es contar historias para conmover momentáneamente, pero sin tocar el alma. La predicación no es hablar de temas religiosos de manera superficial, pasando de un asunto a otro sin profundizar en la verdad de Dios. No se trata de una charla motivacional que apela a las emociones sin confrontar el corazón con la realidad del pecado. Y mucho menos es un comentario ligero o un simple despliegue de información en el día del Señor, como si estuviéramos ante una conferencia académica. ¿La predicación qué es entonces? La predicación es un acto solemne en el que se proclama la palabra viva de Dios, con poder y autoridad, para transformar vidas, edificar a los santos y llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Y hoy necesitamos una reforma en el púlpito. Hoy necesitamos una reforma en el púlpito. La predicación es la declaración audaz y sin concesiones de la verdad de Dios. No es compartir ideas o reflexiones humanas, sino que es el anuncio divino de la palabra de Dios. La predicación impulsa a las personas a ver a Dios con claridad, tal como Él se revela en las Sagradas Escrituras. Y al mismo tiempo eleva a Cristo, presentándolo como el centro de toda la adoración, para que su nombre sea exaltado en medio de la iglesia y en los corazones de su pueblo. La predicación es un llamado celestial que tiene el fin de transformar, de fortalecer, de conducir a los oyentes a una adoración sincera y profunda. ¿Verdad? Martin Lloyd-Jones, él dice,
La verdadera predicación es traer la verdad de Dios a las mentes y almas de los hombres. No es solamente una exposición de ideas, no es un ejercicio intelectual. La predicación es la poderosa y viva proclamación de la verdad divina, que tiene como objetivo penetrar lo más profundo del ser humano, confrontándolo con la grandeza de Dios, con la salvación en Cristo y llamándolo al arrepentimiento y a la fe, ¿verdad? No es un monólogo vacío que cae sobre oídos distraídos. La predicación auténtica debe desear con cada palabra mover a las personas a la acción. Es un llamado urgente que busca despertar los corazones adormecidos, sacando a las personas de las sombras de la indiferencia y de la dureza de corazón. Es un llamado a dar cuenta de lo que Dios ha dicho, a responder con obediencia y temor y reverencia. La predicación bíblica lleva a las personas a entender que un día cada uno de nosotros va a estar frente al juez santo, frente al Dios viviente. No daremos cuenta ante los grandes reformadores de la historia. No será Juan Calvino, no será Martín Lutero quien evalúe nuestras vidas. No serán ellos quienes nos juzguen. Estaremos cara a cara con el juez santo, quien juzgará con perfecta justicia ese día, en donde daremos cuenta de cada palabra ociosa que hayamos hablado, de cada pensamiento que haya pasado por nuestras mentes, incluso de lo que hemos oído. ¿Verdad? La predicación siempre es una advertencia solemne, es una invitación a la reflexión, a la meditación y un llamado al arrepentimiento, recordándonos que nuestras vidas están delante de Dios, quien lo ve todo y quien lo juzga todo. Y como dije, hoy necesitamos una reforma en el púlpito. Vamos a iglesias y vemos que lo que predican es otra cosa, ¿verdad? La predicación de la palabra de Dios ha sido desplazada por espectáculos de bandas y la exposición de las Escrituras ha sido reemplazada por narraciones emotivas y por monólogos motivacionales. La exposición de la verdad de Dios ha sido intercambiada por misticismo, por principios de vida, por historias sentimentales y por comentarios políticos. Lo que necesitamos hoy es una reforma del púlpito en cada iglesia de América y hasta los confines del mundo. Y cuando observamos el texto de hoy, en Tito 1:9, aquí tenemos al apóstol Pablo ministrando en la isla de Creta. Y al leer el contexto, que ya leímos, vemos que había todo tipo de desafíos que estaba enfrentando esta iglesia. Todo tipo de dificultades y obstáculos en esta isla. Había ociosidad, había corrupción, había falsa enseñanza, habían falsos profetas, una vida desorganizada, un ministerio de la iglesia desordenado. Por lo tanto, el apóstol Pablo, ¿qué dice? Empieza a poner orden, Tito. Y comienza, en primer lugar, le dice, con el liderazgo, con los ancianos. Dice que debe haber la instalación de líderes fieles, de ancianos fieles. Y son ellos quienes deben guiar a la iglesia hacia una vida ordenada y un ministerio fiel, ¿verdad? Y ese siempre ha sido el plan de Dios. Siempre será el plan de Dios hasta que Cristo venga por su iglesia. Y hoy quiero que nos enfoquemos en el versículo 9. Vamos a ver tres cosas, 3 puntos. Primero, quiero que veamos que la predicación reformada pone énfasis en la suficiencia de las Escrituras. Versículo 9 dice, el anciano debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. Ahora, este versículo, según el contexto, como vimos, trata de ¿qué? De los requisitos de un anciano para el ministerio pastoral.
¿verdad? En muchos sentidos refleja lo que Pablo también escribió a Timoteo en 1 de Timoteo 3, y vemos los requisitos, vemos el carácter, la manera de vivir de un pastor que debe servir en la iglesia de la iglesia, en la vida de la iglesia y liderar como un pastor. ¿Qué pasó? Si necesitan algo, nos avisan. Bueno, continuemos. Versículo 9 dice entonces, debe de tener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, ¿verdad? Nos está dando los requisitos de un anciano, la manera de vivir de un anciano. Y el versículo 9, lo que vemos aquí, está en medio de eso. Y nos dice que el anciano debe de hacer ¿qué? Debe de aferrarse a la suficiencia de las Escrituras. El anciano debe aferrarse a la suficiencia de las Escrituras. Dice, debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, ¿verdad? La Reina Valera dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. El anciano no debe jamás intimidarse ni ceder ante las presiones del mundo, la cultura o las críticas. Su deber aquí es claro, es aferrarse de manera inquebrantable a la palabra fiel. Retener no es simplemente sostener, es agarrarse con firmeza. Es no permitir ninguna distracción, ningún desvío. ¿Y a qué se aferra? A la palabra fiel, a la palabra que es confiable, a la palabra que es digna de confianza, a la palabra que es inmutable, a la palabra de Dios. El llamado del anciano es tener una confianza total y sin reservas en la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios, ya que esta es la palabra que trasciende el tiempo, los pueblos, las naciones y las culturas. Es una palabra que no envejece, que no se ajusta, que no se rinde ante los cambios del mundo. La palabra de Dios no necesita la aprobación del hombre, porque es eterna y poderosa para transformar vidas y sostener la verdad. Es a esa palabra que el anciano debe de aferrarse, debe de retener. Martín Lutero dijo en su época, el alma puede prescindir de todas las cosas, excepto de la palabra de Dios. Y así debe ser hoy. El anciano debe pararse firme como un faro en medio de la tormenta, convencido de que la palabra de Dios es suficiente, ¿verdad? Sin concesiones, sin añadiduras, sin doblegarse ante las corrientes de este siglo. Que sea un ejemplo vivo de esta convicción, confiando en que la palabra de Dios es todo lo que la iglesia necesita, ¿verdad? Sin someterse a modas pasajeras, ni a los falsos ofrecimientos de este mundo. Pero si miramos a la iglesia en nuestros días, de manera general, a menudo lo que verás es que prescindimos de la palabra de Dios y la intercambiamos por otras cosas, ¿verdad? Porque esto es lo que dice el pragmatismo, ¿verdad? Muchos se preguntan, bueno, si queremos hacer crecer la iglesia, debemos hacer estas cosas, pero minimizando la palabra de Dios. Y eso es una tragedia, porque la palabra de Dios es suficiente. Y si miramos atrás hacia los reformadores, podemos ver cómo abrazaron la suficiencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. Así que Pablo dice que cuando se levanten estos hombres para el oficio de anciano y pastores en la isla de Creta, ellos deben primero aferrarse a la palabra fiel, aferrarse a la palabra de Dios, aferrarse a la suficiencia del Dios viviente, a sola ¿qué? Sola Escritura. Y solamente podemos llamarnos reformados o aún presbiterianos si solo nos aferramos a la palabra fiel sin añadir ni quitar. En segundo lugar,
La predicación reformada se centra en alimentar a las ovejas de Dios. La predicación reformada se centra en alimentar las ovejas de Dios. Versículo 9, otra vez. Dice, debe retener la palabra que es conforme a la enseñanza. ¿Para qué? Para que sea capaz también de exhortar, ¿con qué? Con sana doctrina. El anciano, el pastor de la iglesia local, debe comprometerse a la enseñanza, a instruir. Es un llamado a ponerse al frente, a captar la atención de todos, a curar la ignorancia y las falsas doctrinas a través de la enseñanza de la palabra fiel. Ese debe ser el objetivo de la predicación de un pastor fiel cada día del Señor. El pastor fiel debe ser capaz de reunir a la iglesia bajo la correcta predicación de la palabra del Dios viviente. Un autor, J.I. Packer, lo dijo de esta manera con respecto a la predicación. Él dice, la predicación es dejar que los textos hablen. Es dejar que los textos hablen. Y si observamos los años antes de la Reforma, ¿qué sucedía? Bueno, la Iglesia Católica Romana, por unos años, por 1000 años antes de la Reforma, ellos habían amordazado la palabra de Dios. No permitían que los textos hablaran. Y tristemente muchos de los hombres durante los días previos a la Reforma eran ignorantes, eran guías ciegos que guiaban a otros ciegos. Incluso los sacerdotes no tenían la palabra de Dios, no conocían la palabra de Dios. Y Lutero y los reformadores, cuando ellos iban a las Escrituras y miraban la palabra de Dios y veían los textos como Tito 1, como el texto que estamos viendo, como en 1 de Timoteo 3, y veían el llamado de un pastor, y luego veían a los sacerdotes de la época, decían, pero aquí no hay ninguna conexión entre esto y esto. No hay ninguna correlación con lo que está sucediendo y con lo que dice la palabra de Dios. No se veía en absoluto con lo que Dios había ordenado. Continuaban leyendo y veían que el pueblo de Dios no estaba siendo alimentado, no estaba siendo protegido. No se estaban dedicando a la correcta predicación y a la defensa del Evangelio de Jesucristo. Y parte del problema antes de la Reforma era un púlpito impotente, era un púlpito débil, no tenía vida. Y eso era lo que los reformadores se comprometieron. Ellos entendieron que su llamado era exaltar la gloria de Cristo y la grandeza del Evangelio. Sin embargo, durante ese periodo, antes de la Reforma, durante la época medieval, ese tiempo produjo muy pocos expositores. No había heraldos de la verdad. Estaba influenciado por la teología escolástica y la lógica de Aristóteles, pero no había exposición de las Escrituras. Y el púlpito fue entonces minimizado por lo que se conocía como el altar, lo que se colocaba en el frente y en el centro, mientras los sacerdotes se paraban y daban sus pequeñas homilías. Pero las personas no necesitan pequeñas homilías. Las personas necesitan escuchar la palabra de Dios predicada y proclamada. La palabra predicar tiene la idea de un heraldo. Tiene la idea de que alguien es enviado por un rey para captar la atención de todos y para decir, quiero que escuchen el mensaje del rey o el mensaje del emperador. Esa era la idea. No era alguien que salía a captar la atención de todos en el pueblo para dar su propia opinión o dar sus propias ideas. Debía someterse a la autoridad del emperador o del rey que los había comisionado. Y declarar con gran celo, declarar con autoridad y con verdad la palabra precisa que habían sido enviados a entregar al pueblo. Y eso es lo que hace un predicador. Un predicador es el portavoz de Dios. No está allí para entretener, no está allí para contar pequeños chistes o historias. Está allí para predicar la palabra del Dios viviente. Pero la Iglesia Católica, con sus homilías, eran sin vida. Estaban muertas, eran meras formalidades, estaban frías, estaban estancadas, estaban llenas de tradiciones y dogmas romanos, llenos de mentiras y fábulas. Y aún peor,
A menudo daban sus pequeñas homilías en un idioma que nadie entendía. Pero si miras la era de la Reforma, verás que Dios levantó a estos reformadores como predicadores fieles y fervorosos. Estos hombres eran comentaristas bíblicos del nivel más alto, eran eruditos de la palabra de Dios, dotados en la palabra de Dios. Eran teólogos expertos en teología bíblica y en los idiomas originales. Eran maestros capacitados, eran oradores magistrales, autores prolíficos. Y el corazón de su ministerio, ¿dónde estaba? En el púlpito. En el púlpito. Eran predicadores ardientes, predicadores llenos de celo y de valentía, que se dedicaban a la predicación fiel y bíblica. Estos reformadores estudiaban las Escrituras y se dedicaban a manejarlas correctamente. Entendían que esa era la palabra inerrante, la palabra infalible, la palabra santa, la palabra con autoridad y la palabra suficiente de Dios para la gloria de Dios. Pero solamente vemos lo que todos estos hombres escribieron. Lutero, él escribió comentarios de Génesis, de los Salmos, de Romanos, de Gálatas, de Hebreos, de Segunda de Pedro, de Judas. Escribió también sobre los evangelios. Y Lutero enfatizaba la importancia de la predicación. Lutero predicaba para las mentes, para los corazones de las personas, para que todos puedan entender. Lutero decía que si vas a un servicio de adoración, pero no hay predicación, mejor no vayas. Mejor no vayas. Lutero dijo, la palabra de Dios ha sido silenciada y solo queda la lectura y el canto en las iglesias, que también era muerto y sin vida. Él dice, cuando no se predica la palabra de Dios, es mejor ni siquiera cantar, ni leer, ni siquiera reunirse en primer lugar, según Lutero. Pero Lutero entendía que debía haber énfasis en la predicación y en la enseñanza de la palabra de Dios. Y si consideramos su predicación, desde 1510 a 1546, él predicó aproximadamente 3,000 sermones. Predicaba varias veces por semana, a veces 2 veces o más al día. Una de sus biografías dice, Lutero a menudo predicaba 4 veces al día. El domingo, Lutero predicaba a las 5 de la mañana, en el servicio de adoración con un sermón sobre una epístola. ¿Qué pasa si les digo, van a venir a las 5 de la mañana? Luego predicaba en el servicio de las 10 de la mañana, un sermón sobre el Evangelio. Luego predicaba un sermón por la tarde sobre el Antiguo Testamento o el Catecismo. El lunes y martes predicaba sermones sobre el Catecismo. El miércoles era un sermón sobre Mateo. Los jueves y viernes predicaba sobre las cartas de los apóstoles. Y nuevamente el sábado, Lutero predicaba sobre el Evangelio de Juan. En otras palabras, Lutero no tomaba su predicación a la ligera. Era un asunto serio y de gran importancia para él. Otras de sus biografías, el de Fred Musser, dice, Lutero nunca tuvo un fin de semana libre, ni siquiera un día libre entre semana. Nunca un respiro en absoluto de la predicación, la enseñanza, el estudio privado, la producción de escritos y la consejería. ¡Wow! Al leer sobre estos hombres podemos entender por qué literalmente cambiaron el mundo. ¿Por qué estos hombres cambiaron el mundo? Podemos entenderlo. Amaban profundamente la palabra de Dios y comprendían la inmensa necesidad de la predicación y de la enseñanza fiel de las Escrituras. Ellos no veían la predicación como una tarea secundaria, sino como el corazón mismo del ministerio. Un pastor es un predicador, un pastor es un expositor, un pastor debe ser un teólogo. Y nos preguntamos, ¿por qué es que en nuestros días muchas veces ni siquiera logramos cambiar nuestros vecindarios?
¿Por qué es que en nuestros días ni siquiera podemos cambiar a nuestros vecinos, a nuestras ciudades o a nuestros estados? Y la respuesta parece clara. Porque necesitamos recuperar ese mismo énfasis en la predicación fiel y fervorosa de la palabra de Dios. Solo cuando volvamos a darle la prioridad que merece, veremos nuevamente el poder transformador del Evangelio en nuestras comunidades. La predicación no es un complemento en el servicio de adoración, es la herramienta principal que Dios ha dado para edificar a su pueblo y para llevar a cabo su obra redentora en el mundo. ¿Verdad? Si hablamos ahora de Juan Calvino, también fue un prolífico y hábil autor. Comentarios sobre Romanos, sobre Primera de Corintios, sobre las epístolas de Pablo. Ayer estaba leyendo su libro sobre Tito. Escribió un comentario sobre las epístolas del Nuevo Testamento y las dedicó a Eduardo VI de Inglaterra. En 1555 había completado su trabajo sobre el Nuevo Testamento, y terminando con Hechos y los Evangelios. Escribió sobre Génesis, los Salmos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Pero eso fue solamente lo que él escribió. Si consideramos su predicación, Juan Calvino era una máquina de predicar. Comenzó su serie sobre Hechos en 1549 y la completó en 1554. Predicó 25 sermones sobre Lamentaciones, 5 sermones sobre 21 versículos de Abdías, 186 sermones sobre Primera y Segunda de Corintios, 86 sermones sobre las epístolas pastorales, y podemos seguir listando. Hay una historia muy famosa de él en donde, por su predicación, por ser tan polémico y tan controversial, él fue desterrado en 1538 por el Consejo de la ciudad en Ginebra. Fue expulsado de su púlpito. No se le permitió regresar a su púlpito por unos 3 años. Pero ¿saben lo que hizo? El primer domingo que volvió a su púlpito, 3 años después, él dijo: abran sus Biblias donde lo dejamos. Y él empezó en el siguiente versículo, justo después de hace 3 años. ¿Qué estaba diciendo? Mi trabajo no ha terminado. Mi trabajo no ha terminado. La Reforma produjo hombres que entendieron lo que realmente es la predicación. Pero es algo que ha sido olvidado hoy en día. Es el medio ordinario principal de gracia. John Knox también, él dice: la predicación pública de la palabra de Dios es el medio ordinario principal de salvación. Y siempre debe ser así. La predicación siempre debe ser primordial. Y alejarse de la primacía de la predicación en la iglesia es un declive, no solamente del púlpito, sino un declive de la iglesia en su totalidad. Porque todos los demás ministerios en la vida de la iglesia están conectados con el púlpito. El púlpito es el eje en la vida de la iglesia. Todo lo demás se eleva o cae con la salud, la fortaleza y el ardor del púlpito. El canto se conecta con el púlpito. El ministerio infantil se conecta con el púlpito. El ministerio juvenil se conecta con el púlpito. Todo está conectado con el púlpito. No hay ni un solo ministerio en la vida de la iglesia que no esté conectado con el púlpito. Es como las alas de un avión. Sin las alas, el avión no despega. También Martín Lutero, él dice: la más alta adoración de Dios es la predicación de la palabra, porque con ello se alaba y celebran el nombre y los beneficios de Cristo. Y esto era lo que se necesitaba en la isla de Creta. Por eso Pablo le dice a Tito que se aferre primeramente
a la palabra fiel y que exhorte con sana doctrina. Que exhorte con sana doctrina. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Y tercero, la predicación reformada no solamente está comprometida con la suficiencia de la palabra de Dios y alimentar las ovejas de Dios, sino que la predicación reformada es polémica y es controversial. La predicación reformada es polémica y es controversial en su naturaleza. Versículo 9, una vez más. Debe retener la palabra que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y ¿qué? Y refutar a los que contradicen. Y inmediatamente después de este versículo, en la epístola de Tito, vemos que la iglesia en la isla de Creta estaba enfrentando serios desafíos, ¿verdad? Sabemos que Pablo advierte que había muchas personas rebeldes, habían muchos habladores vanos, engañadores que estaban causando estragos entre los creyentes. Estas personas motivadas por la ganancia deshonesta enseñaban cosas que no debían enseñar y como resultado estaban ¿qué? Trastornando familias enteras. Y Pablo no deja lugar a dudas sobre la gravedad de la situación. Cuando escribe a estos falsos maestros, en el versículo 12 dice, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Verdad? Y ante esta situación, ¿qué debía hacer Tito? ¿Cómo debía responder el pastor frente a este peligro? Pero el mandato de Pablo es claro y es firme. No basta, dice Pablo, con una advertencia suave o con una corrección ligera. Pablo dice en 1:11, es preciso tapar la boca. Y versículo 13, tienen que ser reprendidos ¿cómo? Severamente. Tienen que ser reprendidos severamente para que sean sanos en la fe. ¿Verdad? Y la reprensión severa no es un acto de crueldad. La reprensión severa es un acto de amor. Es un acto para preservar la pureza del Evangelio y para la restauración espiritual de aquellos que están errados. ¿Verdad? Pablo no estaba sugiriendo una respuesta amistosa o condescendiente ante los falsos maestros. Él sabía que la salud espiritual de la iglesia estaba en juego y que los pastores debían tomar medidas drásticas para proteger al rebaño. En este contexto, una reprensión severa es una expresión de amor, porque busca corregir el error y conducir a los oyentes de vuelta a la verdad de Dios. Y esto no está aislado, este mandamiento no está aislado aquí. Pablo también insta a los líderes de la iglesia a ejercer disciplina cuando sea necesario. En 2 de Timoteo 4:2, Pablo exhorta a Timoteo a predicar la palabra de Dios. Instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y cómo? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Verdad? La tarea de un pastor no es agradar a la gente. La tarea de un pastor no es evitar el conflicto. ¿Verdad? ¿Cuánto yo quisiera evitar el conflicto? ¿Cuánto yo quisiera, verdad? O sea, que evitar la polémica y la controversia, pero ese no es el trabajo de un pastor. La responsabilidad principal de un pastor es velar por la pureza de la doctrina, velar por la pureza de la práctica dentro de la iglesia, velar por el bienestar espiritual de la congregación. Cuando los falsos maestros amenazan la iglesia, el pastor debe, con valor y con amor, corregirlos de manera contundente, con el fin de proteger al rebaño y asegurar que la enseñanza bíblica prevalezca. Pablo instruyó que los falsos maestros y engañadores debían ser reprendidos severamente, no para destruirlos, sino para que se corrijan y sean sanos en la fe. Y esto resalta la seriedad con la que el ministerio de la palabra debe ser llevado a cabo.
Y también la importancia de que el pastor esté dispuesto a defender la verdad del Evangelio, incluso cuando eso requiera reprensiones firmes. Por eso, la predicación no es para cobardes, no es para el hombre que teme al hombre, sino para hombres que estén dispuestos a defender la palabra de Dios. ¿Verdad? Podríamos imaginar un puente, ¿verdad?, entre los días de Pablo en la isla de Creta y nuestra época actual. En los tiempos de Pablo, los falsos maestros y las influencias corruptas desafiaban la pureza de la iglesia. Y los pastores estaban llamados a enfrentarlos con firmeza. Hoy, aunque las amenazas de la iglesia pueden parecer diferentes en apariencia, el desafío de defender la verdad sigue presente. Vivimos en una época en la que si un pastor se atreve a decir algo que se perciba remotamente controversial, ¿verdad?, rápidamente surgen las voces de los que critican. Existe una especie, un pastor lo llama, la policía del tono. Existe hoy en día la policía del tono en nuestra cultura moderna, en donde siempre las personas están listos para cuestionar no solamente lo que se dice, sino cómo se dice. La presión de hablar con suavidad y de evitar cualquier confrontación ha llevado a que muchos eviten tocar temas difíciles o temas incómodos, como este, aunque sean necesarios para la salud espiritual de la iglesia. Sin embargo, al igual que en la isla de Creta, el llamado de los pastores sigue siendo el mismo. Es predicar la verdad con amor, con autoridad, pero sin diluirla. Hoy en día yo comparo mucho la predicación como la comida procesada. Hoy existe mucha comida procesada. Tú lees los ingredientes de un alimento y tiene 50 ingredientes. ¿Qué es eso? La comida tiene un solo, ¿verdad? O sea, un solo ingrediente. La carne es carne. Y ya, huevo es huevo, ya. Y así es la predicación de hoy en día. Le agregan y la diluyen y le ponen y la procesan. Y ya no es comida, ya es otra cosa. Pero la predicación fiel solo tiene un ingrediente. ¿Cuál? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Los pastores de hoy también deben tener el valor para hablar con claridad y firmeza cuando sea necesario, sin ceder a la presión de quienes quieren suavizar el mensaje de Dios. Muchos dicen, bueno, pero es que se supone que debemos ser amables. ¿Cómo vamos a hacer crecer esta iglesia y nuestra comunidad si dices algo que suene demasiado controversial? Pero tenemos que entender que el pastor no ha sido llamado al sagrado púlpito de Dios para ser el amigo de todos. Eso es imposible. El llamado no es agradar a las personas o evitar el conflicto a toda costa. El llamado es mucho más elevado. El llamado es ser fiel a la palabra de Dios, predicar la verdad con valentía, incluso cuando seas el único, incluso cuando lo que tengas que decir incomode o desafíe a la audiencia. Y la palabra de Dios no siempre será bien recibida, eso es obvio. Y su efectividad, la efectividad de la palabra de Dios no se mide por cuántos amigos ganas o pierdes en el proceso, porque al final la oposición o la resistencia no es contra el pastor, es contra la palabra de Dios. ¿Verdad? Como pastores estamos llamados a ser fieles siervos de Cristo, no a comprometernos con lo que la cultura actual define como algo aceptable o algo popular. Nuestra lealtad está primero con Dios. Y nuestra tarea es predicar la verdad, aun cuando ésta no sea del agrado de todos. Por eso la predicación fiel es polémica y es controversial. Por eso algunos recomiendan, muchos libros, se leen libros sobre pastores, recomiendan que las mejores amistades o las amistades más cercanas de un pastor deben estar fuera de la iglesia.
Porque si tiene amigos íntimos dentro de la congregación, entonces no podría predicar con libertad ni de decir lo que debe. ¿Por qué? Es cierto que hay desafíos en hablar con franqueza a quienes consideramos amigos. Hay que ser fieles a la verdad, y ser fieles a la verdad significa estar dispuestos a confrontar, a corregir, a guiar, incluso cuando nos encontramos en situaciones incómodas. Y esto, por ejemplo, puede hacer que la cena después del servicio sea incómoda. Esto puede hacer que se evite al pastor. Esto puede hacer las conversaciones más tensas, ¿verdad? Esto puede hacer que haya momentos de incomodidad. No, o sea, que viene el pastor, ¿verdad? Y eso hay que entenderlo. El pastor tiene que vivir de manera realista. El pastor debe saber estas cosas. ¿Por qué? Porque si no viviría con frustración. El pastor debe ser realista. Estamos llamados a decir lo que es correcto y verdadero por el bien de la iglesia, aunque a veces sea difícil. Porque nuestra tarea es velar por la salud espiritual del rebaño. Y eso implica, obviamente, decir palabras difíciles que confrontan el pecado, pero siempre con amor, pero sin comprometer la verdad. Sin comprometer la verdad. Obviamente van a hablar a espaldas del pastor, no van a ir con él, lo cual es triste, ¿verdad? Un autor dice, William Hendrickson, él dice, un verdadero creyente es aquel que está dispuesto, cuando sea necesario, a desafiar la opinión popular y a expresar abiertamente una convicción contraria a la de las masas. ¿No? A veces el trabajo de un pastor es decir cosas que no son populares. Y a lo largo de la historia, los profetas de Dios, ¿qué pasó con los profetas de Dios? Fueron predicadores que generaban controversia por su fidelidad a la verdad. ¿Cómo respondió la gente a los profetas? Los mataron. ¿Cómo respondió la gente a la predicación de Juan el Bautista, quien también fue un predicador controversial? ¿Qué hicieron con él? Lo encarcelaron y finalmente le cortaron la cabeza por atreverse a decir la verdad cuando denunció el pecado de Herodes al estar casado con la esposa de su hermano. Jesús mismo fue un predicador controversial. No tuvo reparos en confrontar a los líderes religiosos de su tiempo, aquellos que se presentaban como los más piadosos y los más justos. ¿Qué les dijo Jesús? Guías ciegos que conducen a otros ciegos al desastre, víboras, sepulcros blanqueados y muchas otras cosas más. La verdad que Jesús proclamaba no siempre agradaba a todos, pero era la verdad de Dios. Y Él no la diluyó para evitar el conflicto. R.C. Sproul dice que si predicamos como Jesús, la gente va a tener la misma reacción. Van a querer matar al predicador. El apóstol Pablo fue también un predicador controversial, ¿o no? No evitaba mencionar nombres cuando era necesario para corregir el pecado o proteger a la iglesia. Nombró abiertamente a Himeneo, a Alejandro, quienes fueron entregados a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Mencionó a Evodia, a Síntique, dos mujeres que causaron una gran división en la iglesia de Filipos. Sus nombres están registrados para siempre en las Escrituras. Y tenemos ejemplos, muchos ejemplos que nos enseñan que ser fiel, y solamente vean la historia de la iglesia, ser fiel a la palabra de Dios, ser fiel a la palabra de Dios nos llevará a situaciones incómodas y a enfrentar oposición. Eso es inevitable, inevitable. Y el pastor debe tenerlo claro, porque si no tendrá mucha frustración. Pero cuando el pastor es fiel a la palabra de Dios, el pastor tendrá la fuerza y la valentía para enfrentar cualquier oposición, porque no viene de sus fuerzas, viene de la palabra de Dios. El llamado del pastor no es ser popular,
ni evitar la controversia, sino proclamar la verdad de Dios con fidelidad. Aun cuando eso nos lleve a ser rechazados, aun cuando eso nos lleve a ser incomprendidos, incluso cuando eso nos lleve a ser criticados, insultados y no considerados. La fidelidad a las Escrituras. Pero Pablo le dio instrucciones a Tito sobre la responsabilidad de los ancianos. Y dijo que deben reprender. Deben reprender. Y la palabra reprender significa sacar a la luz. Significa arrojar luz sobre la oscuridad y lo que se oculta en las sombras. Significa exponer. Y eso es lo que hicieron los hombres en la Reforma. Mira, si miras los días de la Reforma, verás que hombres como Lutero, Calvino, Knox, ellos realmente creían en hacer exactamente lo que estaban llamados a hacer según las páginas de las Escrituras. No tenían miedo de predicar la palabra de Dios. No temían al hombre, temían a Dios y no a los hombres. El hecho de no predicar otra cosa, sino la palabra de Dios no pasaba por sus mentes. Pero ¿qué sucede hoy? Hoy los pastores evitan el no ofender, comprometiendo la verdad de la palabra de Dios. Lutero lo entendía, decía cosas muy difíciles. Lutero decía, soy bien conocido en el cielo, en la tierra y en el infierno. Juan Calvino también entendió lo que significaba ser un predicador controversial y polémico. ¿Verdad? Calvino, en su comentario de Tito, él dice, un pastor necesita dos voces, una para reunir a las ovejas y otra para ahuyentar a los lobos y ladrones. John Knox fue un predicador poderoso. Cuando miras las imágenes a lo largo de la historia, las pinturas de Knox lo muestran como si estuviera volando en el púlpito, inclinado hacia adelante, ¿verdad? Señalando a las personas, llamándolas al arrepentimiento. Un joven llamado James Milbell, sentado bajo la predicación de Knox en San Andrés, cerca del final del ministerio de Knox, cuando ya estaba enfermo, dice, lo escuché enseñar las profecías de Daniel ese verano y el invierno siguiente. Y él dice, tenía mi pluma y mi pequeño libro. Y yo escribía las cosas que podía comprender. Y dice, pero cuando entró en la aplicación, me hizo estremecer y temblar tanto que no podía sostener la pluma para escribir. ¡Wow! Y dice, antes de que terminara su sermón, estaba tan activo y vigoroso que parecía que iba a romper el púlpito en pedazos. ¿Verdad? Eso no suena como un predicador presbiteriano seco y frío. Como alguien monótono. John Knox fue un predicador controversial. Cuando se reúne con María, la reina de Escocia, ella llegó a Escocia el 19 de agosto de 1561 y era una católica comprometida, estaba en directa oposición con la obra de Knox y los reformadores. Y cuando llegó, lo primero que hizo fue reinstituir la misa católica. Cuando Knox eso lo escuchó, al siguiente día del Señor, sin esperar muchos días, Knox tronó, dice un libro, tronó a la reina con su sermón. Y dijeron de ese sermón, te aseguro que la voz de un hombre, hablando de Knox, es capaz en una hora de darnos más vida que 500 trompetas soplando continuamente en nuestros oídos. ¡Wow! Se habla de cómo predicaba este hombre. No se dejaban intimidar, tenían valentía y estaban dispuestos a mantenerse firmes. Luego la reina dice, temo más las oraciones de Juan Knox que a todos los ejércitos reunidos de Europa. Pero ¿qué podemos decir sobre nuestros tiempos?
Demasiados hombres entran en el sagrado púlpito de Dios buscando la aprobación de las congregaciones en lugar de la bendición de Dios. Los predicadores están dispuestos a dar conferencias sobre los reformadores y a predicar sobre los mártires, pero no están dispuestos a tomar posturas impopulares en su propia época. Tienen miedo de que sus cuentas de redes sociales se vean afectadas. Están demasiado ocupados saliendo del púlpito para revisar en sus teléfonos quién los dejó de seguir en Instagram. Algunos desean con tanto fervor ser invitados a las conferencias más grandes y respetadas en nuestra época. Tienen miedo de no ser llamados a predicar en los seminarios más prestigiosos y conocidos. Y por ese temor que hacen, amordazan la verdad de la palabra de Dios y suavizan la espada del Espíritu. En su afán por ser aceptados y agradar a todos, buscan mantenerse en un terreno neutral, evitando cualquier tipo de controversia o confrontación. ¿Y cuál es el resultado? Que minimizan la palabra de Dios. Pero el verdadero siervo, como nos dice Gálatas 1, no busca la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No se puede suavizar, no se puede ocultar la verdad, aunque cueste la fama, aunque cueste los elogios, aunque cueste las invitaciones. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos. Y el pastor fiel no debe suavizar esa espada, sino dejar que cumpla su propósito. Es confrontar el pecado, iluminar la verdad y llevar a las almas a un verdadero arrepentimiento. Un predicador dijo de esta época, ya murió, pero no tanto tiempo. Él dice, cada vez que un predicador sube al púlpito, debería tener su carta de renuncia en su bolsillo, firmada y lista para ser presentada. Y Pablo no le escribió a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, no le dijo, habla la palabra. No le dijo, sugiere la palabra. No le dijo, ofrece la palabra. No le dijo, susurra la palabra. ¿Qué dijo? Predica la palabra. Y ese es el llamado a esta hora. Ese es el llamado, eso es lo que necesitamos hoy en día. Lo que necesitamos hoy en día. Calvino dijo en su momento también, algunos ancianos y predicadores son perezosos y no sirven para nada. No oran, no leen, no buscan las Escrituras. El llamado es vigilar, estudiar, atender a la lectura. Y él dice, en verdad no puedes leer demasiado las Escrituras. Y lo que lees, no puedes leerlo con demasiada atención. Y lo que lees con atención no puedes entenderlo demasiado bien. Y lo que entiendes bien no puedes enseñarlo demasiado bien. Y lo que enseñas bien no puedes vivirlo demasiado bien. El diablo, el mundo y nuestra carne están en nuestra contra. Por lo tanto, queridos señores, hermanos, pastores y predicadores, oren, lean, estudien, sean diligentes, dice Lutero. Entonces necesitamos en nuestra época predicadores con valentía, no perezosos, que estudien las Escrituras, que no se rindan, que no cedan ni un centímetro a esta cultura que odia a Dios. Que todo el ministerio esté dedicado a soli Deo gloria, a la gloria de Dios solamente. Y ustedes, queridos hermanos, miembros de la iglesia, les animo a desarrollar un profundo amor y un profundo aprecio por la genuina predicación bíblica. Esa predicación que no hace concesiones ni se amolda a los tiempos, sino que proclama fielmente la palabra de Dios. No busquemos sermones que agraden a nuestros oídos,
o que nos hagan sentir cómodos, sino aquellos que nos confronten con la verdad. ¿Verdad? En mi propia experiencia, los sermones que confrontan con mi vida son los que más me han cambiado en mi vida. Son aquellos que me llevan al arrepentimiento y aquellos que me impulsan a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero eso requiere humildad. ¿Verdad? Apoyen a sus pastores. Anímenlos a predicar la palabra con valentía. A no tener ni temor ni compromiso. A no comprometer la palabra de Dios, tal como lo hicieron los hombres valientes que nos precedieron. Oren por ellos, para que Dios les dé la fortaleza y la sabiduría necesaria para cumplir su llamado con fidelidad y para que sus corazones estén alineados con la verdad del Evangelio. Como congregación, nuestra tarea es orar, es apoyar y es recibir con humildad la predicación de la palabra de Dios. ¿Verdad? En 1 Corintios 15:58, un texto que me anima mucho. Sed firmes en esta hora, constantes, siempre abundando en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Oremos. Oh Señor nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra predicada hoy. Sabemos que ha salido, Señor, de tu boca y que no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual la enviaste. Te rogamos, Señor, que lo que hemos escuchado no solo toque nuestras mentes, sino también nuestros corazones, guiándonos a vivir en mayor obediencia y amor hacia ti. Perdona, Señor, nuestros pecados y concédenos la gracia para seguir a Cristo con fidelidad, según las Escrituras, en cada aspecto de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo continúe obrando en nosotros, transformándonos a la imagen de tu Hijo. En el nombre precioso de Jesús, oramos. Amén.